Es un gusto poder saludarles en esta tarde, en este programa que lleva por título Palabras de Vida. Me tocó el día de ayer hacer la presentación y hoy continuaré con el tema de la buena simiente y la mala simiente, las dos simientes. Pero antes de abrir el santo libro de Dios, después de saludarles cordialmente a todos aquellos que se unen a nosotros a través de las distintas plataformas, los distintos canales de nuestro ministerio y las redes sociales, y desearles salud y paz de parte del Señor. Entonces vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en el estudio de su palabra. Acostumbro a orar a mi Padre Celestial de rodillas. Los que quieran acompañarme lo pueden hacer, y si no, pues tomen un momento de reverencia doblando las rodillas de su alma delante de Dios. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre bendito, engrandecido y glorificado en esta hora. A través de Jesucristo, tu Hijo, invocamos la dirección de tu Espíritu Santo. Humildemente te pido, Señor, que tú me uses como instrumento en tus manos para compartir palabras de vida, y que tu Santo Espíritu pueda también obrar en los corazones de los oyentes de tal forma que la semilla caiga en buen terreno y dé fruto para vida eterna. Bendice a todos aquellos que nos ven, que nos sintonizan en distintos lugares según sus necesidades particulares. Y bendíceme a mí, Señor, para poder tener una mente clara, para transmitir de forma fidedigna las palabras de vida que tú nos has dado. Muy bien. Comenzamos ayer viendo las dos simientes. La simiente de este mundo, que también la Biblia le llama los hijos del enemigo, los hijos del malo, los hijos del diablo, en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. Y la simiente de los hijos de Dios. Como aprendimos anoche, todos nacemos en este mundo de carne, pero Cristo dijo que necesitamos nacer de simiente incorruptible. El apóstol Pedro nos dice cómo esto se logra en nuestra vida. Si vamos a su epístola, la epístola del apóstol Pedro, vamos a encontrar lo que él nos dice con respecto a cómo nosotros somos renacidos o volvemos a nacer de nuevo. Él nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, nos dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de aquel que nos transformó. Eso es Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Primera de Pedro 1, versículo 23. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que nosotros llegamos a renacer. Renacer significa nacer de nuevo, y no de esa simiente corruptible que heredamos de nuestros padres, sino de simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos da testimonio de aquel que nos puede dar ese nuevo nacimiento, que nos puede dar un nuevo corazón. Dice el apóstol San Pablo también, escribiendo a Timoteo, esto es en su segunda epístola de Timoteo, segunda de Timoteo, nos dice en el capítulo 3 y en el versículo 15.
desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda escritura es inspirada divinamente, inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la escritura, que fue dada por inspiración de Dios, nos puede hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso fue Cristo el que dijo en San Juan capítulo 5 y versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las escrituras dan testimonio de Jesús. Y entonces él agrega tristemente en el versículo que sigue, en el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida eterna se encuentra solamente en Cristo. Y si solo nacemos en este mundo de la carne, no tenemos vida morando en nosotros, vida eterna, solamente vida terrena, que es muy efímera, es pasajera, es rápida. Nuestra vida se pasa como un soplo. Es más, en cualquier momento estamos propensos a perder esta vida que Dios nos ha dado en esta tierra. De un minuto a otro podemos perder la vida porque es tan efímera. Y ayer aprendimos que el nombre de Abel, el niño que nació de Adán y Eva, cuyo nombre Abel significa pasajero, efímero, así fue. Fue matado por Caín, y siempre la mala simiente trata de ahogar a la simiente verdadera. Así sucedió, así como la mala hierba, si no se arranca, pues ahoga la buena semilla. De igual manera, la semilla del maligno tiende y busca de destruir la buena simiente. Y así pasó con nuestros antepasados, los primeros dos niños que nacieron en este mundo. Entonces, ¿cómo se renace de nuevo? ¿Cómo se recibe un nuevo corazón? El Señor Jesús lo dijo a Nicodemo en San Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 3. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sí, mi amigo, sí, mi amiga, sí, mi hermano que me escuchas. Todos nosotros nacemos de simiente corruptible. Nacemos de carne, y Jesús dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso necesitamos nacer del Espíritu. ¿Y cómo se nace del Espíritu? Ya vimos que somos renacidos por la palabra. La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, tiene poder, tiene el germen para darnos el conocimiento para la vida eterna, y esa vida eterna está en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se
logra ese nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento se logra tal y cual lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Dice en el versículo 10. En el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestro primer nacimiento fuimos engendrados de sangre, fuimos engendrados de carne, fuimos engendrados de voluntad de un hombre, si no, ninguno de nosotros hubiéramos nacido en este mundo. Pero el segundo nacimiento, el nacimiento del Espíritu, lo hace Dios. Es un milagro que Dios realiza en nosotros, no ser engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados del Espíritu Santo. Y acabamos de leer que esto se logra recibiendo a Cristo. A todos los que le recibieron. Versículo 12. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú aún no has experimentado ese nuevo nacimiento, te invito a que, tal como dijimos en el tema anterior, entregues tu vida a Dios, reconozca que eres pecador, le aceptes a Él como Señor, como Salvador, le confieses tus pecados y así puedas, por virtud del Espíritu Santo, nacer a una nueva vida. Así sucedió el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó su sermón y les hizo ver a aquellos judíos reunidos que, aunque ellos se consideraban justos y santos delante de Dios, habían entregado a la muerte al Mesías, al prometido, al Hijo de Dios. Y no solamente por haberle entregado a la crucifixión injustamente, gritando crucifícale, crucifícale, pero fueron nuestros pecados los que llevaron al Hijo de Dios a derramar su sangre por nosotros. Y allí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 37 que estos hombres, después de escuchar la predicación del apóstol Pedro, se compungieron de corazón. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese poder que obra en nosotros el nuevo nacimiento, se recibe a través del bautismo. Y si aún tú no has experimentado el bautismo, y no me refiero ahora al bautismo de esos niñitos recién nacidos que no entienden ni pueden arrepentirse. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Yo te invito, si aún tú no has pasado por esa experiencia, que no pospongas más, no dudes ni un momento. Sabes, es muy triste ver cómo personas están perdiendo la vida
por esta terrible pandemia que está afectando el mundo entero. Y es muy triste ver a seres queridos que no pueden ni despedirse de sus amados. Los internan y ya no los vuelven a ver más. No pueden estar a su lado, abrazarlos en el momento en que pues, pierden su vida, cierran sus ojos en este mundo para siempre. Pero si bien eso es triste y doloroso, es más doloroso aún que una persona pase al descanso y muera en este mundo sin haber nacido de nuevo. Porque si no nació de nuevo, lo que es nacido de la carne, carne es, y al polvo, del polvo fuiste tomado, y al polvo volverás. Solamente aquellos que aprovechan esta vida para recibir al Hijo de Dios y aceptarle como Señor y Salvador son los únicos que pueden recibir vida eterna. Y eso hace diferente la muerte en este mundo, porque sabemos que aún el que está muerto vivirá eternamente. Es la verdad que Jesús declaró en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. San Juan capítulo 11, Jesús dijo estas tremendas palabras. Versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús pregunta, ¿crees esto? Y yo te pregunto a ti, ¿crees esto? Si tú tienes a Cristo, tienes la vida eterna. Pero si no tienes a Cristo, puedes tener todo lo que este mundo ofrece y sin embargo perder la vida eterna, que es la tragedia más grande. Muchas de las personas que se han contagiado con el coronavirus eran personas que tenían todo lo que este mundo ofrece. Dinero, posición social, fama, todo lo que este mundo puede ofrecer. Pero de nada les sirve en el momento final, porque ni siquiera pueden estar junto con sus seres queridos. Por eso es que es tan importante que tú entiendas que necesitas a Cristo para que esta vida en este mundo valga la pena. Él te ha permitido venir aquí para que tú conozcas al verdadero, para que conozcas a aquel, el único que puede darte vida eterna. Y ayer, pues comenzamos a estudiar de esas dos simientes que viven en este mundo. Cristo lo expresó diciendo que en el campo que es el mundo, Cristo siembra la buena semilla y el enemigo siembra la mala simiente. Y las dos crecen juntas hasta el momento de la siega. Y la siega es la venida del Señor. En ese momento el mundo va a ser dividido, va a quedar dividido entre las dos simientes, unos a un lado y otros al otro. El Señor Jesús expresó esta misma verdad. Esto que acabo de mencionar está en la parábola del trigo y la cizaña, San Mateo en el capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Y cuando Jesús explica la parábola de el trigo y la cizaña, dice que él dijo lo siguiente, versículo 37. Mateo 13, 37. Jesús respondiendo dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino.
y la mala semilla, la cizaña, son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este siglo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que hacen o sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los lanzarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que está la buena simiente y la mala simiente. Los hijos de Dios y los hijos del malo. En otra parábola que Jesús contó, mostró también que en su venida el mundo quedará dividido en dos bandos. No hay un tercer bando, no hay término medio. O somos de Dios o somos del maligno. O somos simiente de Dios porque hemos nacido de nuevo del Espíritu, o somos simiente de Satanás porque solo hemos nacido de la carne. Dice San Mateo capítulo 25 y versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, la buena simiente de la cizaña, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Así que el mundo entero quedará dividido en dos bandos. Aquí, en la parábola, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda dirá, entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí. Estamos en Mateo 25, 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que ese es el fin de las dos simientes. La cizaña se quema, la buena simiente es recogida en el granero. Los hijos de Dios seremos recogidos para el reino de nuestro Padre, y los hijos del maligno para ser quemados junto con el diablo y sus ángeles. Anoche comenzamos a ilustrar las dos simientes en la vida de esos dos jóvenes, los primeros dos niños que nacieron en este mundo. La Biblia nos dice que Caín era hijo del maligno y Abel era hijo de Dios. Y usted dice, ¿por qué si los dos eran hijos de Adán y Eva? Recuerden la gran verdad que aprendimos en esta noche. Todos nacemos en este mundo con la enfermedad del pecado. Nacemos ya con la inclinación, con la propensión hacia lo malo. Y somos por naturaleza hijos de rebeldía, hijos de ira. Así como Adán y Eva y Caín y Abel, todos
somos pecadores. Pero Abel, aprendimos anoche, aceptó la promesa del Redentor, aceptó el plan de redención y así recibió de parte de Dios un nuevo corazón, nació del Espíritu Santo y se restauró en él la imagen de Dios. Su vida terrena puede no haber durado mucho, la de Abel, porque su hermano lo mató. Pero todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, y Abel, aprendimos anoche, ofreció un cordero poniendo fe en la promesa de Dios, de que Dios enviaría a su Hijo, al Cordero de Dios, para saldar la deuda de nuestro pecado. Y así Abel murió en la fe y por lo tanto, pues tiene vida eterna. Y un día, en la venida del Señor, ha de resucitar para vivir eternamente con todos los hijos de Dios en el reino de nuestro Padre. Después de la muerte de Abel, Dios le dio un nuevo hijo a Adán y a Eva. Y a este le pusieron por nombre Set. Y aprendimos anoche que Set quiere decir puesto en lugar de. Es decir, vamos a leerlo, está en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y en el versículo 25. Génesis 4, 25. Dice, conoció de nuevo Adán su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, el nombre Set, literalmente, quiere decir puesto en lugar de. Es decir, sustituyendo a Abel, a quien mató Caín. Y es interesante porque este nuevo hijo que Dios les dio, Set, llegó como su hermano que había muerto en manos fratricidas del hermano mayor, Caín. Este también llegó a crecer y aceptar el plan de redención y a ser un hijo de Dios. Y lo encontramos en el versículo que sigue, en el 26. Dice, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Noten, desde Set en adelante y su descendencia, Set, Enós y todos los demás que siguieron, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Y qué significa invocar el nombre de Jehová? Significa creer en la promesa que Dios hizo. El profeta Joel, en el capítulo 2 de su libro, nos dice que todo aquel, Joel capítulo 2 y versículo 32, él nos dice que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, es decir, el plan de redención entró en ejecución y por la fe ellos creyeron en la promesa de que Dios enviaría un redentor. Hay muchos que se preguntan, ¿será cierto que aún en aquella época conocían el plan de redención? Nosotros tenemos el privilegio de conocerlo, pero ¿y la gente que vivió antes de que Cristo viniera a este mundo? ¿Conocían acerca del Redentor, de que Él daría su vida por nosotros? Ese Redentor estaba simbolizado en cada sacrificio, en cada cordero, en cada animalito que se ofrecía. Y los que por la fe, como Abel y todos sus descendientes, venían arrepentidos y traían ese corderito para ofrecerlo a Dios y ponían su fe en la promesa de aquel que daría la simiente
de la mujer para aplastar la cabeza de Satanás, aquel que enviaría a su Hijo a este mundo para que a través de él pudiéramos tener vida eterna, todos ellos conocieron el plan de redención. Hablemos entonces un poquito de la descendencia de Set. Y la Biblia nos da la genealogía de Set. Al principio del tema de hoy leímos de que Dios nos dio su palabra porque a través de ella encontramos el camino a la salvación que es en Cristo Jesús. Y también leímos en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, sea perfecto. Y en el versículo 15 del mismo capítulo 3 nos dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Así que la salvación es por la fe en Cristo. La pregunta es, ¿tuvieron fe en Cristo aquellos que vivieron antes de que Cristo naciera en este mundo? Todos los que vivieron en el periodo antediluviano, ¿conocían del plan de redención? La Biblia nos dice que no hay otra manera de salvación, que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Todo ser humano que jamás sea salvo, todo ser humano que jamás haya vivido y reciba la vida eterna, la tiene que haber obtenido a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay vida eterna fuera de él. Y por eso en el libro de Hebreos aprendimos anoche, Abel y todos sus descendientes por la fe en Cristo fueron justificados. Amigo que me escuchas, Dios no tiene dos medios de salvar a la raza humana. Hay muchas personas que han sido enseñadas que la gente en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, se salvaba por obediencia a la ley de Dios y que ahora, después de que Cristo vino, somos salvos por la fe. Tal aseveración es mentira, es un engaño. Ningún ser humano puede ser salvo si no es a través de Cristo Jesús. No hay salvación fuera de él. Todos los seres humanos que han de ser salvos habrán sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Y vamos a ver cuán bien conocían los antediluvianos el plan de redención. Vamos a leer sobre la genealogía de Set, ya que estos eran los que invocaban el nombre de Dios. Y vamos a ir poniendo en nuestra pizarra los nombres de los descendientes de Adán por la línea de Set. Le vamos a llamar la simiente de Set. Eso lo van a encontrar ustedes en el libro de Génesis, en el capítulo 5. Si buscan conmigo en Génesis, capítulo 5, dice en el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Por qué dice el nombre de ellos Adán si solo el hombre se llamaba Adán? Porque la palabra Adán quiere decir hombre. Eso es lo que significa Adán. En español decimos Adán con N al final,
pero en el idioma hebreo, Adam se escribe con M, igual que en inglés, Adam. Y Adam viene del hebreo Adamá, que quiere decir tierra. Adam es tierra, suelo. Y Adam quiere decir de la tierra, tomado de la tierra. El nombre Adán es genérico, a pesar de que es el nombre del primer hombre, también es genérico porque Adán quiere decir hombre, es decir, raza humana. Por eso dice, y llamó el nombre de ellos Adán. Y sigue diciendo, versículo 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a semejanza suya, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que aquí vamos a ver la descendencia de Adán, no a través, obviamente de Abel no, porque él murió, no tuvo descendencia, pero no a través de Caín, el hijo mayor. Esa es otra descendencia, la del maligno. Pero ahora vamos a ver la descendencia o la simiente de Adán a través de Set. Set también tuvo un hijo. Nos dice en el versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y luego Enós, versículo 9, vivió 90 años y engendró a Cainán. Vayan recordando, Adán engendró a Set, Set engendró a Enós y Enós engendró a Cainán. Y este Cainán, dice en el versículo 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Mahalalel. Ok, vamos a ponerlos todos juntos en la pizarra, así los podemos ver seguiditos. La simiente de Set. El primero es Adán. Y Adán dice, engendró a Set. Y Set engendró a Enós. Y Enós engendró a Cainán. Y Cainán engendró a Mahalalel. Aquí tenemos las primeras 5 generaciones. Y estamos hablando de muchos años, porque Adán tenía 130 años cuando engendró a Set. Y Set tenía 105 años y Enós tenía 90 años y así sucesivamente. Estamos hablando en las primeras 5 generaciones de alrededor de 500 años hasta el nacimiento de Mahalalel. Pero la historia continúa. Si volvemos a nuestra Biblia en Génesis capítulo 5, dice en el versículo 15, vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Aquí en español le ponen Jared con J, pero en hebreo es Jared. Así como la J se pronuncia en inglés como J, ¿no es cierto? Ok, Jared. Okay. Y luego dice, y Jared, versículo 18, vivió 162 años y engendró a Enoc. Claro, todos estos hombres vivieron más de 900 años, pero aquí nos da la edad, los versículos que estamos leyendo, que tenían al engendrar su primer hijo y después tuvieron muchos otros hijos e hijas en los cientos de años que vivieron. Pero estamos tomando en cuenta solamente el primer hijo. ¿Ok? Entonces hemos llegado hasta Jared. Y ahora Jared, dice el versículo 18, vivió 162 años y engendró a Enoc. Enoc es la 7ª generación desde Enoc. Y luego dice, versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Esta es la 8ª generación, Matusalem. Y luego dice en el versículo 25, y vivió Matusalem
187 años y engendró a Lamec. Y este Lamec es el padre de Noé. Y esto lo encontramos en el versículo 28. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y este Noé es el que finalmente construye el arca, y a los 600 años de su vida Dios mandó el diluvio sobre la tierra. En un momento más vamos a ver por qué Dios mandó el diluvio. Ahora, volviendo a los nombres, la genealogía, habíamos llegado hasta Mahalalel. Vamos a seguir de allí en adelante. Mahalalel engendró a Jared y Jared engendró a Enoc. Vean los números de la genealogía. Enoc es el séptimo o la séptima genealogía desde Adán. Y luego Enoc fue el padre de Matusalem, y Matusalem, el hombre que más años vivió, 969 años, fue el padre de Lamec. Y Lamec es el padre de Noé, que a los 600 años de su vida, pues tuvo que pasar por el diluvio, y él y su familia fueron los únicos que se salvaron. Ahora, ¿saben? Cuando leemos esto de genealogía, parece un poquito como aburrido, ¿no? Fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, y ahí sigue. Y decimos, bueno, a veces cuando leemos la Biblia y nos tocan esos capítulos de genealogías, como que lo queremos pasar rápido porque es puro nombre y nombre y nombre. Pero vimos hace un momento que el Señor dice en su palabra, el texto que leímos, que toda escritura es útil para enseñar. Entonces, si Dios registró esto, tiene muchas lecciones que enseñarnos. Hoy vamos a aprender una de esas lecciones, de las muchas que podríamos aprender de las genealogías. Y esa es sumamente interesante. Las 10 generaciones de los patriarcas antediluvianos, desde Adán a Noé. Ahora vean, en el idioma español son nombres, pero en el idioma hebreo cada uno de esos nombres tiene un significado. Ya nosotros vimos que el nombre Adán quiere decir hombre, y ya aprendimos que Set quiere decir puesto en lugar de. Le pusieron ese nombre porque fue puesto en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pero Set le puso a su hijo Enos. Y este es un nombre bastante interesante, porque el nombre Enos quiere decir él cayó. Él cayó. ¿Por qué le pusieron un nombre tan raro a este bebé? Bueno, posiblemente cuando fue a nacer, la partera lo fue a recoger y se le cayó. Y dijo, oh, se cayó. Y le quedó de nombre, él cayó. Un nombre un poquito raro, ¿verdad? Pero más raro todavía es el nombre de el hijo mayor de Enos, que se llamó Cainán. Caná en hebreo quiere decir lamento, Cainá. Y Cainán quiere decir lamentándose. Él andaba lamentándose. Qué nombre tan raro, ¿verdad? Pero si pensamos, pues hay muchos bebés que son muy llorones, ¿verdad? Son bastante chillones. Y entonces, posiblemente, como era tan llorón, le pusieron anda todo el tiempo llorando, lamentándose. Nombre raro. La quinta genealogía o generación, el hijo de Cainán, tiene un nombre bonito. De todos los anteriores, este es el más bonito. Mahalalel. Él quiere decir Dios en hebreo. Él. Mahal quiere decir bendecir. Mahalalel quiere decir el bendito Dios. Qué nombre bonito, ¿verdad? El bendito Dios.
Si seguimos un poquito más adelante, llegamos al hijo de Mahalalel, que es Jared. Y Jared quiere decir el que desciende, él bajará. Está en imperfecto, es decir, en futuro, algo que todavía no se ha realizado. Él bajará, él descenderá. Por cierto, de ahí viene el nombre del río Jordán. Si ustedes ven las consonantes, la Y, la R y la D, Jared, de ahí viene Jordán. Ok, Jordan. Son las mismas. Yo le puse Y, Jared, pero realmente en español se escribe con J, igual que Jordán, Jared. ¿Por qué? Porque el río Jordán es el que siempre va bajando. Comienza ya al pie de las montañas en el norte, al pie del Líbano, y va en descenso, 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 meandeando todo el camino hasta llegar al lugar más profundo de la tierra. El punto más bajo, 430 metros debajo del nivel del mar, es a donde termina el río Jordán. Bueno, el nombre Jared quiere decir él bajará, él descenderá. El séptimo desde Adán es Enoc. Y Enoc quiere decir enseñado o iniciado en el camino del bien, en el camino de la justicia. Y Enoc fue quien enseñaba la justicia, fue profeta, el séptimo desde Adán. El octavo es Matusalem. Y el nombre Matusalem es sumamente interesante porque no solamente es el hombre que más tiempo vivió, pero su nombre es una profecía viviente, es un oráculo con piernas que caminaba. Como el padre de Matusalem era profeta, Dios le reveló a Enoc que Dios tenía planes de destruir a este mundo y traer un juicio. Y Enoc escribió de esto. Si vamos por un momentito al libro de Judas, justo antes de Apocalipsis, podemos leer sobre Enoc. Judas, en el capítulo, bueno, solamente un capítulo tiene, ¿verdad? Pero podemos leer en el versículo 14 y dice así: de estos profetizó también Enoc, séptimo desde Adán. Fíjense que está haciendo relación a que Enoc es la séptima generación de Adán. De estos profetizó también Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para qué? Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que Enoc profetizó del juicio que vendría contra todos los impíos. En sus días, o un poquito más adelante, se cumplió porque, pues, aunque Enoc no le tocó verlo estando aquí en la tierra, sin embargo, él profetizó de ese juicio que vendría contra todos, del diluvio, pero también él profetizó del juicio final, que va a venir cuando el Señor venga con sus decenas de millares de ángeles para hacer juicio sobre todos los seres humanos. Bueno, como él era profeta, Dios le dijo que le pusiera a su hijo el nombre Mathusalem. Mathusalem. En español, Matusalem. ¿Y qué quiere decir Matusalem? Bueno, Moth es muerte en hebreo. Matú quiere decir la muerte de él. Salayem, la muerte de él traerá lo que Enoc profetizó, su padre. Es decir, Matusalem era un oráculo viviente. ¿Por qué? Porque Dios le reveló a Enoc
que iba a venir a hacer juicio sobre todos los impíos. Pero le dijo que le ponga su nombre Matusalem, que quiere decir el día que este muchacho muera, su muerte traerá el juicio. Ahora, miren cuán grande es la misericordia de Dios, porque Matusalem fue el hombre que más años vivió, más que todos los demás. Adán vivió 930 años, pero Matusalem vivió 969 años. Es decir, Dios alargó su misericordia tanto tiempo, por 969 años, pero el día que Matusalem muriera, vendría el juicio. Y así exactamente fue. Usted puede sacar la cuenta, y esa es una de las lecciones que nos enseña la genealogía, con los números y los nombres. Si usted cuenta los años, desde el nacimiento de Matusalem hasta el año 600 de la vida de Noé, cuando vino el diluvio, va a descubrir que fue exactamente 969 años desde el nacimiento de Matusalem hasta el diluvio. Y fue el mismo tiempo de la vida de Matusalem, 969 años. Es decir, la muerte de Matusalem trajo el diluvio. Él era la señal de que vendría el juicio. Bueno, su nombre significa su muerte traerá. Nos quedan dos más de esta genealogía. Matusalem le puso a su hijo mayor Lamec. Y Lamec quiere decir fortaleza, poder. Y ya aprendimos lo que Lamec, el nombre que le dio a su hijo Noé. Y eso ya lo leímos. Está en Génesis en el capítulo 5. Y decía allí en Génesis capítulo 5 y versículo 20, que era el versículo 29. Llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que el nombre Noé significa alivio. Y fíjense qué interesante. Su nombre nos dará descanso, nos dará alivio. Vamos a ponerlo en la pantalla. La genealogía, el último, Noé. Descanso, solaz, alivio. Este nos dará descanso de la obra de nuestras manos, nos dará alivio, nos dará paz. Ahí tenemos los nombres de los 10 patriarcas. Ahora, es muy interesante porque nosotros leemos nombres y ahora ya sabemos su significado. Pero cuando los leemos, no por los nombres, claro, los judíos repiten su genealogía de memoria, ¿verdad? Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahalalel, Mahalalel engendró a Yared, Yared engendró a Enoc, Enoc engendró a Matusalem, Matusalem engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Así como lo dije yo de memoria, ellos se lo saben. Pero cuando ellos lo dicen, entienden el significado del nombre. Así que en la próxima diapositiva que vamos a poner en pantalla, vamos a ver los nombres de los 10 completitos. Y miren lo que le titulamos: el plan de redención en el Génesis. Ahora lo voy a leer, no con los nombres de los patriarcas, que están allí del 1 al 10, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé, sino con su significado. Y presten atención. El hombre puesto en el lugar del Edén, él cayó, andaba lamentándose. El bendito Dios, él bajará, descenderá, enseñando justicia. Su muerte traerá
fortaleza, descanso, solaz, alivio y paz. Qué hermoso, ¿verdad? Todo el plan de redención en el nombre de los 10 primeros patriarcas, desde Adán hasta Noé. Yo sé que ustedes lo quieren copiar, así que vamos a dejar por un momentito en pantalla para que ustedes que nos están viendo puedan copiar esto, porque es sumamente interesante. Luego algunos se preguntan, ¿habrán conocido los antediluvianos el plan de redención? ¿Cómo fue que le fueron poniendo a sus hijos estos nombres? Obviamente por inspiración de Dios, pero había un plan específico. Y miren lo que esto enseña. Lo vuelvo a leer. El hombre, Adán, puesto en el lugar del Edén, él cayó. Vino el pecado y andaba lamentándose, pero el bendito Dios, Él descenderá, Él bajará del cielo, enseñando justicia. Su muerte traerá fuerza, fortaleza, descanso, solaz, alivio y paz. Así vemos todo el plan de redención en el nombre de los primeros 10 patriarcas. Estas genealogías eran conocidas por el pueblo de Dios. Y estos son los descendientes de Adán a través de Set, la simiente de los hijos de Dios. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué acerca de la simiente de Caín? Anoche vimos que la simiente de Caín está su genealogía en el capítulo 4 de Génesis. Y la vamos a poner en la pantalla. También Caín desciende de Adán, obviamente. Adán dio a luz a Caín, y Caín dio a luz a Enoc, y Enoc a Irad, y Irad a Mehujael. ¿Ok? Y Mehujael a Methusael, y Methusael a Lamec. Ahora Lamec tuvo 2 esposas. La primera fue Ada y la segunda Sila. ¿Ok? Eso está todo en el capítulo 4 del libro de Génesis. Y estas mujeres dieron a luz a Jabal y a Jubal. Y finalmente de ellos nace Tubal Caín, la 10ª generación. 10 generaciones de Adán, 10 generaciones de Adán a través de Set y 10 generaciones de Adán a través de Caín. ¿Qué significarán estos nombres? ¿Quieres saber? Así como los nombres de los patriarcas de la simiente de Dios trae el plan de redención especificado en detalle, así la simiente de Caín trae la triste historia del que se rebela contra Dios en los mismos nombres de sus descendientes. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche? Después de que Caín pecó y mató a su hermano, en lugar de arrepentirse y a echar mano a la provisión que Dios había hecho para el perdón, se ensañó no solo contra su hermano y lo mató, sino también contra Dios. Y dice en el capítulo 4, en el versículo 13, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Es decir, no es justo como tú me estás tratando. Se rebeló contra Dios. Grande es mi castigo para ser soportado. Y luego dice: he aquí que tú me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. No quiero saber más nada de ti, de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra. Fíjense, este fue el testimonio de Caín. Escogió levantarse en contra del Dios del cielo.
esconderse de su presencia, no tener nada que ver con Dios. Y dice el versículo 16, y Caín se fue de la presencia de Jehová, se fue de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. Y la palabra Nod quiere decir errante, en la tierra de su destierro, donde andaba como errante, andaba vagabundo al oriente del Edén. Bueno, de ahí en adelante viene su genealogía. El versículo que sigue dice, y engendró o conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No lo confundan este Enoc con el séptimo desde Adán con la genealogía de Set. Este es el tercero. El tercer hijo se llamó Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de esa ciudad el nombre de su hijo Enoc. No vamos a ver hoy la genealogía de Caín, sino en nuestro próximo tema. Pero hoy hemos aprendido que hay solo un medio de salvación y es a través del sustituto, a través de Set. Solamente a través de la genealogía de Set viene la salvación y la descendencia, la simiente de la mujer. Si nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, vamos a encontrar la genealogía de Cristo. Y vamos a ver de quién desciende Cristo. San Lucas en el capítulo 3. Aquí está la genealogía completa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Comenzando en el versículo 23 hasta el 38. Dice en el versículo 23, y el mismo Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, que era hijo de Elí. Ahora, aquí es interesante porque tanto José como su esposa eran de la misma familia, pero aquí nos da la descendencia a través de José y en Mateo nos da la ascendencia a través de María, su madre. ¿Ok? José, que era hijo de Elí, y luego sigue diciendo, y Elí, que era hijo de Leví, y Leví era hijo de Melqui. Ahora, en el caso de la ascendencia de Jesús a través de María, de aquí para adelante ya son todos iguales, porque tienen los mismos abuelos, porque venían de la misma familia. Y ahí sigue la genealogía, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, y sigue dando toda la genealogía de Matatías, de Amós, de Nahum, todos los que son, y fíjense que por aquí viene hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá. Jesús es de la tribu de Judá. Y sigue diciendo, rapidito, vamos a pasarlo, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodad, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Y bueno, sigue, hijo de David. El rey David es uno de los ascendientes de Jesús. Hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Este es el Judá de los 12 hermanos, que era hijo de Jacob, que era hijo de Isaac, que era hijo de Abraham. Así que Jesús viene de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Judá. Hijo de Taré, el padre de Abraham, y Taré era hijo de Nacor,
y Nacor era hijo de Serug, y Serug era hijo de Ragau, que era hijo de Pele, hijo de Eber, hijo de Sala, y ya estamos casi llegando al fin. Mira dónde llegamos ahora. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé. Así que Jesús descendía de Noé, pero miren a través de cuál ascendencia. Noé, que era hijo de Lamec, y ahora ya conocemos los nombres porque los acabamos de estudiar. Y Lamec, que era hijo de Matusalem, y Matusalem, que era hijo de Enoc. Ahora vamos hacia atrás, ¿verdad? Primero lo hicimos de adelante hacia atrás. Ahora estamos yendo de atrás hacia Adán. Hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así que Jesucristo, nuestro Salvador, viene de la descendencia de Set, de la simiente prometida. Así como Dios se lo prometió a Adán y a Eva, que de la simiente de la mujer iba a nacer el que iba a salvar al mundo, así lo encontramos en la genealogía de Cristo. Sí, mi amigo, también tú y yo necesitamos ser de esa misma simiente. Y tú dices, pero ¿y si yo no desciendo? Bueno, todos descendemos de Adán. Es más, todos descendemos de Noé. Aquí en el mundo no hay simiente de ninguno de los demás, ni de Caín. De esa simiente se perdió toda en el diluvio. Los únicos que se salvaron en el diluvio fue Noé, su esposa y sus 3 hijos. Así que todos los que vivimos en el mundo somos de la descendencia de Sem. Interesante. Pero resulta que aún así, para ser hijo de Dios, no alcanza con ser de la descendencia de Noé ni la descendencia de Set. Hay que ser hijo de Dios y eso se obtiene por la fe en Cristo Jesús. En nuestro próximo tema vamos a hablar de la descendencia de Caín y vamos a ver no el plan de redención como vimos hoy, sino más bien la declaración de la perdición del hombre y cómo es el camino que lleva a la destrucción a través de los nombres de la descendencia de Caín. Espero que al haber escuchado ese tema hayas entendido que hay solo 2 simientes y tú y yo o somos del maligno, todos nacemos con la simiente del maligno en nosotros o somos hijos de Dios y para eso hay que nacer de nuevo. Que el Señor te lleve a tomar la decisión correcta en esta hora. Aceptar el ser engendrado del Espíritu Santo. El ser engendrado no de carne ni de varón, ni de sangre humana, sino del Espíritu Santo, para poder llegar a ser un hijo de Dios. Porque a todos los que recibieron a Jesús, a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder de llegar a ser hijos de Dios, engendrados del Espíritu Santo. Busca esa simiente. Permite que Dios te engendre del Espíritu Santo por ese poder que solamente Él tiene de hacerte una nueva criatura y podrás llegar a ser un hijo de Dios. Que Dios te bendiga al tomar la decisión más importante de tu vida, recibir en ti la simiente del Todopoderoso. Bendiciones para ti.